versículos 10 al 12, puesto de pies para dar mayor reverencia a la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el primero, ustedes el 11 y todos concluimos en el 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos juntos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, esta noche queremos compartir con ustedes un mensaje titulado Guerra Espiritual, pero a la vez es el inicio de una pequeña serie de mensajes alrededor de este tema tan importante como la guerra espiritual. Yo creo que como bautistas hemos descuidado mucho este tema, que yo entiendo que debemos retomar, y más en los momentos en los cuales nos ha tocado vivir como iglesia. Así que vamos a orar antes de comenzar nuestro mensaje. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos en esta noche, una vez más, hoy día domingo, en tu casa, Señor. Qué privilegio es para el cristiano poder entrar por tus puertas con acción de gracias, poder entrar a tu casa, tener el acceso a tu casa, a tu presencia, y poder disfrutar de todos los beneficios de estar en tu presencia, en tu casa. Y queremos, Señor, que en este momento usted nos hable a través de su palabra y que tu Santo Espíritu pueda hacer esa obra de persuasión, de convencimiento, de convicción que yo no puedo hacer, para que todos podamos salir de aquí edificados y con bien claro en nuestras mentes cuál sea tu buena voluntad para nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El apóstol Pablo comienza este glorioso libro de Efesios en el capítulo 1 y versículo 3, bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado en Cristo Jesús. En el capítulo 2 de este libro de Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda de la gran salvación que usted y yo hemos recibido por gracia, no por obras, por medio de la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Capítulo 3, Pablo nos va a hablar de todos los recursos divinos y espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición como cristianos. Capítulos 3 al 6 nos va a presentar una serie de demandas que Dios nos hace como cristianos, como esposos, hijos, empleados, siervos. Y todo esto se puede resumir en que la vida cristiana es una vida abundante. La vida cristiana es una vida bendita. La vida cristiana es una vida bendecida por Dios. No hay mejor vida que la vida cristiana. No hay mejor decisión que haber tomado la decisión de seguir a Cristo en esta vida. Pero es interesante que el apóstol Pablo concluye este libro con un tono de advertencia. Concluye este libro con un tono distinto al que comienza. En el versículo 10 de Efesios capítulo 6 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En primer lugar, hermanos, podemos aprender de este versículo inicial que para uno poder vivir una vida cristiana exitosa, vamos a necesitar mucha fortaleza espiritual. Amén. Si queremos vivir una vida cristiana exitosa, vamos a tener que requerir mucha fortaleza y poder espiritual. La vida cristiana es abundante, ya lo hemos dicho.
Hay muchas bendiciones que Dios tiene para aquellos que hemos decidido seguirle a Él. Pero también la vida cristiana es descrita como una vida, como un camino angosto, ¿verdad? El Señor Jesucristo compara la vida cristiana a ese camino angosto, estrecho, que los cristianos hemos elegido en lugar del camino ancho y espacioso que la gente de este mundo sigue y que al final lleva a camino de muerte. La vida cristiana es un camino angosto. La vida cristiana es caminar en contra de la corriente de este mundo. La vida cristiana es morir a mi yo y a mis deseos. Seguir a Jesús conlleva negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Ser cristiano es ir en contra de nuestra propia naturaleza como seres humanos, nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y todo esto que estamos diciendo se resume, Pablo lo resume en una palabra que se encuentra en el versículo 12. Y dice, porque no tenemos ¿qué? No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha. Si bien es cierto, todo el libro de Efesios habla acerca de la grandiosa vida cristiana y de la bendición de ser cristiano. Sin embargo, Dios no esconde la realidad de que vivir una vida justa, vivir una vida santa en un mundo pecaminoso, en un mundo malo, va a requerir una lucha. Es una lucha para el creyente poder vivir la vida que Dios demanda en esta tierra, tomando en cuenta que vivimos en un mundo pecaminoso, tomando en cuenta que cargamos con una naturaleza pecaminosa. Y Pablo resume todo esto en la palabra lucha. La vida cristiana es una lucha. El apóstol Pablo utiliza la palabra griega palé, que está traducida como lucha, y esta palabra griega hace referencia a la lucha libre, a esos luchadores de la lucha olímpica, ¿verdad?, que competían en la antigua Grecia, ¿verdad? Aquellos que han visto los Juegos Olímpicos, ven esas luchas grecorromanas, y Pablo está haciendo referencia con la palabra lucha a esos combates mano a mano que se libraban en la lucha libre, en la lucha olímpica. De manera que Pablo compara la vida cristiana a una lucha, a un combate, pero a diferencia de estos luchadores olímpicos, la vida cristiana no es una lucha física, sino una lucha como espiritual. Y eso lo sabemos porque dice Pablo que nuestra lucha como cristianos no es contra sangre y carne. Nuestra lucha está no en un plano físico, sino en un plano espiritual. Por eso hemos titulado este mensaje Guerra Espiritual. Ahora, este término quizás usted lo ha escuchado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este término antes? A ver la mano. Varios aquí. Es un término no muy usual en otros círculos. Es un término que se utiliza más en grupos pentecostales, carismáticos. Incluso si usted va a la librería cristiana a comprar libros cristianos, va a haber una sección que se titula Guerra Espiritual, ¿verdad? Y ahí están todos esos libros que tratan este tema acerca de esta guerra espiritual. La guerra espiritual es un tema del cual se ha abusado mucho y también se ha enseñado mucha doctrina equivocada y errónea. Sin embargo, hermanos, es un tema del cual usted y yo no podemos ser ignorantes, no podemos ignorar este tema de la guerra espiritual. Si usted y yo queremos tener una vida cristiana victoriosa, no podemos vivir a espaldas de esta guerra espiritual en la cual usted y yo estamos enfrascados. Quiero que veamos en primer lugar, primer punto, esta noche, la realidad de esta guerra. La realidad de esta guerra. Hay un famoso refrán que dice, guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? O sea, si usted conoce que hay una guerra que se aproxima, pues entonces usted se va a preparar para eso. Y ese, hermano, es realmente el sentido de la palabra de Dios. El Señor no quiere asustarnos, hermano. El Señor no quiere poner una carga sobre nosotros tan pesada. El Señor no quiere... el Señor lo que quiere es, hermano, que usted y yo estemos preparados para que no nos tome por sorpresa
cuando situaciones vengan a nuestra vida, podamos tener el discernimiento espiritual para poder saber qué está pasando y cómo Dios va a obrar en nuestro favor. Lo que el Señor está haciendo a través del apóstol Pablo en este pasaje, hermano, es abrir nuestros ojos espirituales. Usted recuerda esa ocasión que estaba Eliseo con su siervo y estaban, ¿verdad?, profetizando y ministrando, y un ejército enemigo vino y rodeó a Eliseo y a su siervo, y el siervo de Eliseo estaba muy temeroso porque era un ejército, ¿verdad? Imagínense, carro de guerra, gente a caballo, una multitud de soldados para 2 personas, el profeta y su siervo. Y usted recuerda que el profeta Eliseo estaba muy tranquilo, y el siervo se sorprendió y dijo: bueno, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo si estamos rodeados por un ejército enemigo? Y entonces Eliseo ora al Señor y dice: Señor, abre los ojos de mi siervo. Sus ojos físicos estaban abiertos, pero sus ojos espirituales estaban cerrados a la realidad espiritual que lo rodeaba. Y cuando el Señor abrió sus ojos espirituales, él pudo ver que había un ejército mayor que el ejército enemigo del lado de ellos. Obviamente un ejército de ángeles que estaban protegiéndolo y guardándolo, ¿verdad?, de los enemigos. Mucho mayor. Y así entendemos lo que dice la Biblia, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero la realidad es que hay muchos creyentes que viven una vida cristiana sin discernimiento espiritual. No tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. No están conscientes de la realidad espiritual que les rodea. El Señor quiere en este texto despertar nuestro discernimiento espiritual a la realidad de esta lucha espiritual que cada uno de nosotros como cristianos libra. Todos los autores y predicadores conservadores y bautistas, muchos de ellos concuerdan de que hay una ignorancia generalizada, una ignorancia voluntaria de parte de la iglesia en cuanto a esta doctrina, en cuanto a esta realidad de la guerra espiritual. Hay una falta de atención que los cristianos de sana doctrina estamos teniendo en cuanto a estos temas. No nos gusta hablar de estos temas, no nos gusta ni siquiera pensar en estas cosas. Y por eso muchos cristianos e iglesias viven vidas derrotadas. Muchos cristianos se desaniman y viven siempre desanimados porque no entienden lo que está pasando espiritualmente a su alrededor cada día. Bueno, si queremos realmente ser victoriosos como cristianos, si queremos ser exitosos, necesitamos estar preparados y estar conscientes de la realidad de esta guerra espiritual. Esta guerra espiritual no solo involucra al mundo, no solo involucra nuestra carne, sino también involucra seres espirituales, seres angelicales malignos llamados demonios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 y el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes como espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia es muy clara. No está hablando, repito, de multitudes, de principados físicos, personas. Está hablando de entidades espirituales. Está hablando de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las cuales conocemos como demonios o ángeles caídos. De manera que en esta lucha espiritual que cada cristiano libra en su vida personal, entra en juego el mundo, entra en juego su carne y también entra en juego otros seres angelicales que la Biblia llama demonios, los cuales siguen como cabeza o líder a otro demonio más poderoso llamado Satanás. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás es una palabra hebrea que significa adversario. En Isaías 14 y Ezequiel 28 se nos da una descripción de lo que parece ser la creación y la caída de este ángel llamado originalmente Lucifer, un ángel de luz, un querubín protector que Dios le dio el privilegio de estar en su presencia, de guardar la presencia de Dios. Sin embargo, este ángel se corrompió
y quiso usurpar el lugar de Dios. Y usted sabe la historia, Dios lo arrojó de su presencia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, los demonios, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por si nos queda alguna duda de quién está hablando, nos da todos los nombres con los cuales conocemos al maligno. La serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí encontramos que los ángeles fueron creados por Dios. Algunos dicen que fue antes de la creación del hombre, otros lo sitúan durante la creación del hombre, pero si bien es cierto, hubo una gran batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios y Dios obviamente no prevalecieron y Dios los sacó de su presencia y los arrojó a la tierra. Y ahí inicia entonces este conflicto espiritual que envuelve a Dios, Satanás, los demonios, los ángeles de Dios. Y ese conflicto entonces pasa del plano espiritual y llega al plano físico. ¿Y dónde encontramos cuando ya ese conflicto se llega al plano físico, en otro mundo, en otra esfera material? En el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 3 encontramos que inmediatamente Dios crea al hombre y a la mujer, el maligno. El maligno, a través de una serpiente, ¿verdad?, busca corromper y hacer caer la humanidad perfecta que Dios creó. Y vamos a Génesis capítulo 3 porque ahí encontramos, ¿verdad?, que inmediatamente Adán y Eva son engañados por la serpiente. Inmediatamente el hombre cae. Entonces Dios establece que este conflicto, esta guerra iba a tomar lugar, ¿verdad?, a partir de ese momento. En Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos que Dios establece que esta batalla, esta guerra, este conflicto espiritual iba a dar inicio, ¿verdad?, entre la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer obviamente habla del Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, que habla obviamente acerca del maligno, y todos aquellos que iban a seguir sus pasos, que iban a seguir sus caminos. De manera que pasamos al segundo punto de esta noche, y es el alcance de este conflicto, el alcance de esta guerra espiritual. En primer lugar, hay un alcance universal. Ya vimos que el conflicto comenzó en el cielo y pasó ahora a la tierra. Y Satanás, ¿verdad?, hizo caer al hombre en el pecado y inmediatamente enfrascó al hombre en este conflicto en que Satanás y sus seguidores, sus ángeles, se iban a interponer a los planes buenos de Dios para la humanidad, para el hombre. Iban a comenzar a oponerse y iban a comenzar a influenciar a los hombres para alejarlos de Dios, para esclavizarlos. Aquí encontramos, ¿verdad?, este conflicto a nivel universal. Y en la Biblia claramente nos señala qué tipo de actividad el maligno y los demonios tienen sobre, en primer lugar, los impíos, sobre el mundo de los impíos. Inmediatamente en el capítulo 4 de Génesis encontramos a los primeros hijos, ¿verdad?, de la humanidad, Caín y Abel. ¿Y qué pasó rápidamente? Caín, el hijo mayor, ¿qué hizo con su hermano menor? Lo mató. Caín mata a Abel. La Biblia dice
¿verdad? Que aunque no se menciona nada aquí en el libro de Génesis sobre, capítulo 4, sobre Satanás, pero el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, dice que Caín mató a Abel, y la razón que nos da es porque Caín pertenecía al maligno. Caín pertenecía a Satanás. Vemos que Satanás inmediatamente comienza a influenciar al hombre, y según los teólogos, esa simiente de la serpiente es representada por la descendencia de este hombre, Caín. Caín se dejó influenciar por el maligno, Caín mató a su hermano Abel, y la descendencia de Caín, si ustedes no se estudia, ¿verdad? Desde el capítulo 4 de Génesis, el capítulo 5, encontramos la descendencia de Caín. Vemos que los hijos de Caín no fueron buenas personas, no fueron buena gente. De hecho, uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, ¿usted recuerda a ese personaje Lamec que se menciona en el capítulo 5, en el capítulo 4 de Génesis? Lamec fue el primer hombre en tener 2 esposas. Y él se jactaba de eso. Recuerde que Dios estableció: dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Los 2 serán uno. No los 3 serán uno, ¿verdad? Ni los 4 serán uno. Entonces, inmediatamente vemos una perversión del plan de Dios, ¿sí o no? Vemos una perversión del diseño divino para el hombre. Y así sucesivamente vemos, ¿verdad?, cómo el pecado fue propagándose de generación en generación, y vemos una actividad más intensa cada vez del maligno. El paganismo, hermanos, la idolatría. La Biblia también asigna todo esto a influencia del maligno. Mira lo que dice el Salmo 106. El Salmo 106, versículo 35, nos habla de que ese paganismo, esa idolatría que abundaba en el mundo antiguo, en las naciones, y que todavía hoy día abunda, tiene una relación con lo diabólico. En Salmo 106 y el versículo 35. Salmo 106, versículo 35, dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas, ¿a quiénes? A los demonios. Dice versículo 38, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Está usando la palabra ídolos y la palabra demonios de una manera equivalente. Está diciendo que esta gente, estos pueblos, sacrificaban a ídolos. Físicamente eran ídolos, eran estatuas. Pero ¿qué representaban esos ídolos, esos dioses? ¿Eso eran dioses verdaderos? ¿Había algún dios ahí? Bueno, la Biblia claramente se burla de eso, diciendo de que son estatuas que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, ¿sí o no? Pero ¿quién estaba detrás de esos ídolos? Entidades espirituales de maldad, demonios, dice la palabra de Dios. Detrás de todos esos dioses paganos habían demonios. Y ese paganismo, ¿verdad? Vemos por qué Dios quiere erradicar eso, quería erradicar esos pueblos, porque estos pueblos se habían entregado por completo bajo la influencia diabólica del maligno, de los demonios, adorando ídolos, y estos ídolos lo hacían a ellos, estos demonios, a hacer cosas, actos que iban en contra de su vida, en contra de su salud, de su integridad. O sea, ¿sabes lo que es tomar tus hijos pequeños y sacrificarlo, quemarlo a estos dioses? Usted recuerda en el caso de Elías, cuando estaba con los profetas de Baal, cómo los profetas de Baal llamaban la atención de sus dioses. Se cortaban, ¿verdad? Se hacían cortadas, sus cuerpos lo maltrataban. Y hermanos, quizás usted se está yendo muy lejos, pero ¿por qué no lo ponemos a un plano más actual? ¿Verdad? Usted va a África, ¿verdad? El mismo paganismo. Y nuestros pueblos, ¿verdad?, de América Latina, surgieron muchos de una mezcla de indios que también tenían sus propios dioses paganos, los negros africanos que trajeron sus dioses de África. Y por eso vemos una mezcla, ¿verdad? Nuestra cultura dominicana incluso se llama mágico-religiosa. No sé si usted ha escuchado esa expresión. O sea, nuestra cultura está
plagada de idolatría. Y esos ídolos que luego, cuando vinieron los españoles y colonizaron nuestras islas, esos ídolos con dioses, con nombre de dioses, de entidades diabólicas, demoníacas, lo que hicieron fue ponerle nombre de santos. ¿Sí sabe eso? Lo que dio paso a la santería. En Cuba, en México, en muchos lugares de Latinoamérica se practica, en otro país también, la santería. Y son dioses, ¿verdad? Santa Bárbara, ¿verdad? No sé si lo ha escuchado, muy famosa en Cuba. Todos son entidades que usted busca en la historia, tienen un origen diabólico, pagano. Y todas esas cosas, hermanos, usted comienza a hablar y a analizar y estudiar este tema, brujería, ocultismo. Hermanos, en nuestro país, mucha brujería, muchos brujos, y eso usted quizás no está muy pendiente de eso, pero en nuestro país se practica mucho la brujería. Y hay mucha gente que está metido en eso y que va y consulta a brujos como si fuera algo normal. Estamos viviendo, hermanos, en una cultura plagada de ocultismo, de brujería, de santería, y todo eso tiene influencia diabólica. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:20, dice: antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pero también, hermanos, cuando usted y yo leemos Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla acerca de potestades, nos habla acerca de principados, nos habla acerca de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los estudiosos dicen que claramente eso hace referencia a demonios que están influenciando las esferas de poder de este mundo. Demonios que están influenciando los sistemas políticos y el poder mundial. Naciones, ¿verdad? Agendas, hay una agenda del maligno, hermanos, que se está llevando a cabo. Y que están influenciando a gente en lugares de poder para hacer llevar a cabo los planes del maligno. Y el libro de Daniel, el capítulo 10, nos da un ejemplo de una entidad, ¿verdad?, diabólica llamado el príncipe de Persia, que se opuso a Daniel y que aparentemente, dicen los estudiosos, era un demonio territorial. Los estudiosos hablan acerca de demonios que controlan territorios y lugares geográficos. De manera, hermano, que a nivel mundial, a nivel universal, hay una influencia directa del maligno. De hecho, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, que todo el mundo, y obviamente el mundo no cristiano, está bajo el control del maligno. Satanás es llamado en la palabra de Dios el príncipe de este mundo, es llamado también el Dios de este siglo. Y obviamente la gente no está consciente de que está adorando al maligno, no está consciente de que está siguiendo las directrices y la influencia del maligno, porque dice la Biblia que el maligno es un experto en ofrecerle a la gente de este mundo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿No fue eso lo que le ofreció maligno a Cristo? Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Los deseos de la carne, ¿verdad? Tenía hambre. Le mostró, ¿verdad?, todos los reinos, los deseos de los ojos. Le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de este templo, ¿verdad?, de este techo alto y haz un milagro para que no caigas y que tus ángeles ¿verdad?, te sostengan. La vanagloria de la vida, ¿verdad? Yo tengo el poder, déjame usarlo para que me vean que soy poderoso. O sea, ¿de qué manera el maligno ofrece hoy día eso a la gente? O a través del poder, a través de la vanidad, a través de la moda, a través del dinero. De muchas maneras el maligno busca mantener a la gente esclavizada al pecado, a los vicios. Usted predica a personas y claramente la gente, muchos están conscientes de que están esclavizados. Recuerdo una persona que estaba predicándole y me decía: yo quiero convertirme, pero sé que tengo un problema con la bebida, tengo un problema con tal cosa, y yo sé que si me convierto voy a volver a caer.
Y uno le decía, no, conviértete a Cristo y el Señor te va a dar la victoria, tú vas a ver cómo el Señor te va a ayudar. Pero la gente está esclavizada. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y de él, el trabajo del Evangelio, hermanos, la obra del Evangelio es liberar a la gente de la potestad de las tinieblas a la luz de Cristo. Dice Hechos capítulo 26, versículo 18, Pablo haciendo referencia acerca de su llamamiento que Dios le hizo. Hechos 26, 18, dice que uno de los objetivos, el objetivo por el cual Dios, el Señor llamó a Pablo y lo mandó a predicar el Evangelio, era para que abriese los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, gente a nuestro alrededor esclavizada por el maligno, a vicios, oprimida por el maligno. Hay una actividad cada día más intensa. Mientras más se acerca el tiempo del fin, más intenso se vuelve la actividad del maligno sobre este mundo. Pero también hay una actividad satánica sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, el ataque del maligno a la iglesia es a escala mundial. El maligno está, ¿verdad? Y obviamente el Satanás no es omnipresente. Yo espero que usted sepa eso, que Satanás no está en todos los lugares como Dios. Pero a través de sus demonios, él puede estar presente en cada lugar de este mundo. Porque son millares y millones de demonios. Y él está, ¿verdad?, a través de sus demonios buscando a quien devorar. Y los padecimientos que usted y yo sufrimos aquí en nuestro país se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Aquí Pedro relaciona padecimientos de la iglesia, lo relaciona directamente con el maligno y con influencia maligna. De manera que a nivel mundial el maligno está obrando, a nivel de iglesia Satanás está también obrando. Pero ¿qué hay a nivel personal? A nivel personal hay un alcance universal, hay también un alcance personal a la obra del maligno en este mundo. Como ya dijimos, Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, utiliza la palabra lucha, que hace referencia a ese combate mano a mano que sostenían los luchadores olímpicos o de la lucha libre. Es una batalla, es una lucha mano a mano, personal. Es una lucha que cada cristiano libra de manera personal. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de creyentes que fueron afectados por la obra del maligno. El ejemplo más claro lo encontramos en el Antiguo Testamento. Me refiero a Job, ¿sí o no? Claramente Job fue un ataque del maligno. Claramente las cosas que le pasaron a Job tenían una relación estrecha con la obra del maligno. Pero también usted recuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De manera que el maligno afecta al creyente. El maligno de alguna manera u otra obra en contra del creyente. Solamente miren algunos versículos que relacionan situaciones personales nuestras con obra y ataques del maligno. Efesios capítulo 4, versículo 26, Efesios 4, 26.
Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad? Claramente el apóstol Pablo está hablando en contra de airarse, ¿verdad? Y de pecar con la ira. Dice, airaos pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después que dice, ni deis lugar a quién, al diablo. De manera que puede llegar un punto que usted se puede molestar por algo, ¿sí o no? Justamente se puede molestar por algo. Algo que su esposo hizo, su esposa o sus hijos hicieron o alguien hizo, le puede molestar. Usted tiene emociones, usted es un ser humano, usted puede molestarse. Pero si usted no maneja correctamente ese malestar, esa molestia, ese enojo, puede darle lugar a quién? Al maligno. Y él puede llevar a usted a hacer una locura. Él puede llevar a usted a cometer una locura, a hacer algo, a extralimitarse, a pecar. Quizás a actuar violentamente o hablar violentamente contra otras personas. Mira lo que dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. 1 Corintios 7, 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí habla obviamente en un plano matrimonial, en la relación, ¿verdad?, entre una esposa y una esposa. Está hablando de que si no se maneja bien la vida sexual en el matrimonio, en la pareja, se le puede dar lugar a quién? Al maligno. Y el maligno se puede meter, como dicen algunos hermanos, se puede meter en tu familia, se puede meter en tu matrimonio, ¿sí o no? Y puede obrar ahí en tu cónyuge, puede usar a tu cónyuge o usarte a ti para afectar esa relación matrimonial o afectar la estabilidad en el hogar. Ahí Pablo conecta entonces problemas maritales con una obra y una influencia diabólica. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios 2, 11. Dice, versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos que sus maquinaciones. Hermano, ¿cuál es el sentido de todo esto? De que no ignoremos las maquinaciones del maligno. Que entendamos que la vida cristiana es una vida espiritual. Es una lucha espiritual. Por eso que Pablo comienza ese pasaje de Efesios capítulo 6 haciendo énfasis en que usted y yo como cristianos cada día necesitamos buscar esa fortaleza y ese poder espiritual en el Señor Jesucristo. Necesitamos buscar esa fortaleza espiritual porque hacer la voluntad de Dios en un mundo malo, con una carne cada día más pecaminosa. Yo no sé usted, hermano, pero yo tengo 30 años y mi carne está peor que cuando tenía 20 años, ¿sí o no? Y está peor que cuando tenía 15. Y nuestra carne se va poniendo peor y peor. Y para uno hacer la voluntad de Dios se le va a hacer más difícil a uno, porque la carne no aprende. La carne se pone más mala y más mala, pero el espíritu crece y se fortalece. Amén. Jesús dijo que la verdad, Él reconoció que la carne es débil. La carne es débil, pero el espíritu está siempre dispuesto. De manera, hermano, que usted y yo tenemos que no ignorar las maquinaciones del maligno, la obra del maligno, de que es una batalla espiritual y necesitamos buscar esa fortaleza del Señor. Hay un impacto personal de esta guerra que nos toca a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 6, el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y aquí la acechanza es algo personal. Es como Satanás, que es comparado a un león rugiente, acechando individualmente a quien devorar. Satanás está bien activo, hermanos, en contra de usted y de mí. Y no podemos ignorar sus maquinaciones. Y toda esta serie surgió, ¿verdad?, hablando con un hermano de la iglesia sobre otro hermano que está batallando con situaciones en su vida. Y hablando, llegamos a la conclusión de que efectivamente el maligno está envuelto en eso. Efectivamente, de que el cristiano lucha, pero lucha con fuerzas que van por encima de lo material. Son fuerzas espirituales de maldad. Y que por eso se nos hace a veces difícil poder vencer pecados, nos hace difícil hacer la voluntad de Dios, nos hace difícil servir a Dios, nos hace difícil orar, nos hace difícil predicar, se nos hace difícil vivir para Dios, porque estamos luchando con fuerzas espirituales y tenemos que reconocer eso y estar alerta y estar preparados para poder enfrentar eso. Cuando Jesús y Pedro, Jacobo y Juan bajaron del monte de la transfiguración, le llevaron un chico endemoniado. Y la gente estaba molesta porque se lo habían traído los discípulos. Usted recuerda la queja de la gente. Señor, le traímos este muchacho endemoniado a los discípulos y no pudieron hacer nada. Y los discípulos vinieron al Señor y dijeron: Señor, hicimos todo lo que pudimos a nuestro alcance y no pudimos hacer nada. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Este género, este asunto, hermano, no se resuelve si no hay con oración y con ayuno. Hermano, hay situaciones en nuestras vidas que no se resuelven sino con ayuno, oración, con la palabra de Dios, con la fortaleza que viene de Dios. Pero, hermano, yo no sé cómo usted y yo, como cristianos, nos hacemos para sobrevivir sin los recursos espirituales que Dios pone a nuestra disposición. Queremos vivir la vida cristiana sin el auxilio de Dios, queremos vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios, queremos vivir la vida cristiana y ser exitosos sin buscar la ayuda de Dios. No sé cómo lo estamos haciendo hasta hoy, por la gracia de Dios. Pero el Señor no quiere que estemos sobreviviendo, el Señor quiere que estemos de victoria en victoria cada día. El Señor quiere una iglesia victoriosa, el Señor quiere familia victoriosa, quiere matrimonio victorioso, quiere creyentes que estén creciendo de gloria en gloria. Que no estén sobreviviendo, sino que estén venciendo cada día el pecado en su vida y que estén cada día alcanzando mayores grados de madurez y crecimiento espiritual. Que estén dando fruto a 100 por 1. Pero para eso, hermano, vamos a necesitar reconocer de que estamos luchando no en contra de carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que están haciendo resistencia y que están poniendo tropiezo para que usted y yo no podamos glorificar a Dios y ser los padres, los esposos, los cristianos, los siervos que Dios quiere que Dios seamos. Pero en último lugar, el final de esta guerra. El final de esta guerra lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Alguien dijo: yo no tengo que saber muchas cosas porque yo leí el final del libro y dice que al final los cristianos ganamos. Amén. O sea, al final del libro de la Biblia dice que nosotros ganamos. Eso es lo importante, que nosotros ganamos. Si estamos en Cristo, nosotros ya ganamos. Nosotros hemos vencido, dice la Biblia, al maligno. Hemos vencido al mundo por nuestra fe en el Señor Jesucristo. El cristiano ha ganado, dice la Biblia que esta batalla, esta guerra, espiritual está ya ganada. Está ganada. Ya Cristo venció. Y dice la Biblia que algún día, Satanás algún día va a entrar, esta guerra va a entrar en un clímax. Satanás va a llevar a cabo sus planes y va a llevar al mundo, como usted está viendo hoy día. Dios mandó al hombre a multiplicarse y llenar la tierra, ¿verdad? Y encontramos que un descendiente de Caín, llamado Nimrod, guió a la humanidad a no obedecer el plan de Dios, sino unirse y formar una nación con una sola lengua, una sola moneda, un solo sistema, y hacerle una resistencia directa a Dios.
Y ahora estamos viendo cómo Apocalipsis vuelve otra vez a cerrar todo, porque la humanidad que estaba dispersa está como ahora otra vez, uniéndose poco a poco, alineándose otra vez, como en el principio, como la Torre de Babel, para establecer un Nimrod, que es tipo del anticristo, otro anticristo, que va a llevar a la humanidad a una rebelión directa con Dios. Pero dice la Biblia en el Salmo capítulo 2, que el Señor, cuando los reyes de la tierra se reúnan en contra de él y su ungido, el Señor se reirá de ellos, el Señor Jesucristo vendrá y vencerá al anticristo y al maligno y establecerá su reino milenial en esta tierra. Va a aplastar al maligno. Pero en lo que eso ocurre, hermanos, aunque la guerra espiritual contra Satanás y sus fuerzas está ya ganada, hay batallas todavía en nuestra vida personal que ganar, conquistar. La guerra está ganada, pero hay batallas personales que tú y yo estamos librando cada día, que Dios quiere en su gracia que usted y yo conquistemos y venzamos, que usted y yo logremos la victoria. Y Dios quiere, hermano, ayudarnos a hacer eso. Pero Dios quiere que usted y yo abramos nuestros ojos y entendamos que muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que no hemos podido vencer porque no hemos reconocido quién está detrás de eso y no hemos buscado la fortaleza y la ayuda espiritual para vencer eso. Esta noche es la primera de varias predicaciones sobre este tema de guerra espiritual. Vamos a estar viendo cada domingo en la noche que nos toque predicar distintas facetas y aspectos de la obra del maligno en contra del creyente y cómo usted y yo como cristianos podemos entonces, con la ayuda de Dios, poder identificar esa obra de Satanás y poder conquistar y vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar.